Hermanos y hermanas, almas preciosas que están leyendo esto después del evento más extraordinario en la historia humana, cuando millones de creyentes fueron arrebatados dejando este mundo sumido en tribulación. Los convoco en este 13º día de enero del año 2026, con un testimonio que más de 100.000 personas presenciaron con sus propios ojos en Jerusalén y que está siendo transmitido a través de cada medio de comunicación disponible para que aquellos que fueron dejados atrás comprendan que Dios todavía está ofreciendo oportunidad de salvación aunque ahora el precio será martirio. Casé, seguro bajo la tiranía del anticristo que controla a Israel y está consolidando su poder sobre el mundo entero. Lo que comenzó a manifestarse hoy a las 10 de la mañana en el área que rodea el monte del templo, donde los dos testigos enviados por Dios han estado profetizando desde ayer, es un milagro de tal magnitud y claridad que nadie que lo presenció puede negar que el Dios de la Biblia es real, que Jesucristo es el único camino de salvación y que aquellos que continúan rechazándolo a favor de seguir al anticristo están eligiendo condenación eterna en el lago de fuego donde el tormento no tiene fin y donde no habrá ninguna esperanza de escape o alivio durante toda la eternidad sin fin. Escriban en los comentarios, más de 100.000 testigos del poder de Dios. Declaren esto y compartan este mensaje urgentemente con cada persona que conocen, porque literalmente vidas eternas dependen de escuchar esta verdad mientras todavía hay tiempo para arrepentirse, antes de que sea demasiado tarde. Lo que comenzó a desarrollarse en las primeras horas de la mañana del 13 de enero tiene su contexto en los eventos dramáticos de las últimas 48 horas que han transformado completamente el mundo y han marcado el inicio oficial del periodo de tribulación profetizado en las Escrituras como el tiempo más oscuro en toda la historia humana. Hace solo 2 días, el 11 de enero a las 3 de la madrugada, había ocurrido el rapto cuando cientos de millones de creyentes genuinos en Jesucristo desaparecieron instantáneamente de la tierra en cumplimiento de la promesa que el Señor mismo descendería del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarían primero y luego los vivos serían arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Y ayer 12 de enero habían aparecido 2 testigos especiales enviados por Dios que comenzaron a profetizar en el monte del templo con poder sobrenatural que nadie podía resistir, sellando en sus frentes a miles de personas que aceptaron a Cristo sabiendo que esto significaba muerte segura, bajo el régimen del anticristo, pero prefiriendo morir como mártires que vivir temporalmente sirviendo a la bestia y después enfrentar condenación eterna cuando Cristo regresara al final de la tribulación para juzgar a los vivos y a los muertos. Durante la noche del 12 al 13 de enero, el anticristo que había establecido su abominación en el monte del templo días antes y que había declarado ser Dios después de su resurrección falsa de muerte, aparente, había estado planeando una respuesta masiva a los 2 testigos que estaban desafiando su autoridad y atrayendo a miles hacia Cristo en lugar de hacia él. Había convocado a líderes de todas las naciones que ya habían comenzado a someterse a su gobierno mundial emergente y les había ordenado que trajeran representantes de sus poblaciones a Jerusalén para presenciar una demostración de su poder que, según él, probaría definitivamente que él era superior a cualquier dios incluyendo al Dios de la Biblia y que aquellos que lo seguían estaban del lado ganador de la historia, mientras que aquellos que seguían a los 2 testigos y su mensaje sobre Jesús estaban condenados a ser eliminados sin misericordia. Y en respuesta a esta convocatoria habían llegado a Jerusalén durante la noche decenas de miles de personas, desde naciones alrededor del mundo sumándose a las decenas de miles que ya estaban en la ciudad resultando en una multitud estimada en más de 100.000 personas congregadas en y alrededor del monte del templo esperando presenciar la confrontación que el anticristo había prometido sería decisiva y definitiva. A las 10 de la mañana cuando el sol ya había ascendido alto en el cielo despejado sobre Jerusalén, el anticristo apareció en el monte del templo rodeado por sus guardias más leales y por líderes políticos y religiosos de múltiples naciones que habían declarado su sumisión a él. Su apariencia física había continuado cambiando desde su resurrección falsa volviéndose cada vez más perturbadora y antinatural, mientras la posesión demoníaca que lo controlaba se manifestaba más abiertamente sin ningún intento de ocultar su verdadera naturaleza maligna. Sus ojos brillaban con intensidad que causaba que aquellos que lo miraban directamente sintieran náusea y vértigo. Su voz resonaba con múltiples tonos como si varias entidades estuvieran hablando simultáneamente a través de su boca,
Y su presencia completa irradiaba poder oscuro que impresionaba superficialmente a aquellos sin discernimiento espiritual, pero que causaba que los pocos creyentes sellados que estaban presentes sintieran repulsión física y espiritual profundas, reconociendo que estaban en presencia no de un ser humano normal, sino de un recipiente completamente poseído por fuerzas demoníacas de rango superior. El anticristo comenzó su demostración dirigiéndose directamente a los dos testigos que estaban parados a distancia corta de él, continuando su ministerio profético sin intimidarse por su presencia ni por la de las multitudes masivas que lo rodeaban, con voz amplificada sobrenaturalmente para que todos los 100.000 presentes pudieran escucharlo claramente. El anticristo desafió a los testigos a demostrar que su Dios era más poderoso que él, burlándose de ellos por proclamar a un Mesías crucificado que según él había sido débil e impotente, mientras que él había conquistado la muerte misma y ahora poseía poder ilimitado sobre vida y muerte sobre todas las personas de la tierra, y declaró que realizaría señales tan impresionantes que nadie podría dudar que él era el verdadero Dios encarnado digno de adoración universal, mientras que los dos testigos serían expuestos como charlatanes débiles, cuyo mensaje solo llevaba a muerte innecesaria para aquellos lo suficientemente tontos como para creerles en lugar de someterse a su autoridad suprema. Y para respaldar sus afirmaciones blasfemas, el anticristo procedió a realizar una serie de señales que dejaron a las multitudes gritando de asombro porque eran manifestaciones de poder sobrenatural que excedían cualquier cosa que la mayoría había presenciado antes. Llamó truenos masivos del cielo que sacudieron la tierra bajo los pies de todos los presentes. Hizo que la estatua de sí mismo que había erigido en el monte del templo se moviera y hablara con voz propia, amenazando juicio sobre cualquiera que se negara a adorarla. Y más perturbadoramente, trajo delante de las multitudes a varios de los creyentes sellados que habían sido arrestados el día anterior, y después de torturarlos brutalmente, logró que algunos negaran a Cristo bajo el peso del dolor insoportable, causando que el sello visible en sus frentes se desvaneciera indicando que habían apostatado y perdido su salvación por no permanecer fieles hasta el fin. Y el anticristo presentó estas apostasías forzadas como prueba de que aquellos que seguían a Cristo eran débiles, mientras que solo los que los seguían a él tenían la fortaleza necesaria para sobrevivir y prosperar en la nueva era que estaba inaugurando. Pero entonces ocurrió algo que el anticristo no había anticipado, y que cambió completamente la dinámica de esta confrontación, exponiendo su verdadera debilidad ante las multitudes masivas que había convocado específicamente para presenciar su supuesta supremacía. Los dos testigos que hasta ese momento habían permanecido en silencio, observando las demostraciones del anticristo, levantaron sus manos hacia el cielo y comenzaron a orar en voz alta, clamando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que interviniera y demostrara que Él es el único Dios verdadero, ante quien todo poder terrenal y demoníaco es como nada. Y en respuesta a esta oración, el cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar dramáticamente, de maneras que recordaban eventos previos que habían ocurrido durante las semanas antes del rapto, cuando Dios había estado dando señales que confirmaban la verdad del Evangelio y la identidad de Jesús como el Mesías. El sol que había estado brillando claramente en el cielo despejado, de repente, fue oscurecido no por nubes naturales, sino por una oscuridad sobrenatural que descendió sobre toda la ciudad de Jerusalén y las áreas circundantes en un radio de varios kilómetros, dejando solo el área inmediata alrededor de los testigos, iluminada por luz que emanaba desde arriba como un foco gigante del cielo, enfocado específicamente sobre estos mensajeros divinos. Y en esta oscuridad que causó que las multitudes masivas comenzaran a gritar de terror y confusión porque era tan densa que no podían ver sus propias manos frente a sus rostros, una voz resonó desde el cielo con poder que hizo que todos sin excepción cayeran rostro en tierra incapaces de permanecer de pie bajo el peso de la presencia divina que se estaba manifestando. Y esta voz, que era claramente la voz del Dios Todopoderoso, pronunció juicio sobre el anticristo y sus seguidores declarando que él era un impostor poseído por demonios que pronto sería destruido cuando Cristo regresara en gloria al final de la tribulación, y que aquellos que lo siguieran compartirían su destino en el lago de fuego, donde serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos sin descanso ni alivio. Y después de estas palabras de juicio, la voz declaró que daría una última señal masiva para confirmar ante todos los presentes que Jesucristo es el único Salvador verdadero y que aquellos que lo rechazan a favor de seguir al anticristo están eligiendo condenación eterna.
Y lo que comenzó a manifestarse en ese momento es lo que realmente constituyó el milagro que más de 100.000 personas presenciaron con sus propios ojos y que marcará para siempre este día en la memoria de aquellos que sobrevivan la tribulación. Del cielo comenzaron a descender rayos de luz que cuando tocaban personas específicas en las multitudes, causaban que estas personas cayeran bajo convicción tan intensa que comenzaban a clamar por misericordia, confesando sus pecados públicamente y declarando que aceptaban a Jesucristo como su Señor y Salvador, sin importar las consecuencias. Y cuando estos individuos hacían esta confesión genuina de fe, el sello de Dios aparecía visiblemente en sus frentes exactamente como había aparecido en aquellos sellados por los 2 testigos el día anterior, marcándolos como pertenecientes a Cristo y protegiéndolos sobrenaturalmente de ciertos juicios que vendrían durante la tribulación, aunque no los protegería del martirio que probablemente enfrentarían bajo el régimen del anticristo. El número de personas que fueron tocadas por estos rayos de luz y que respondieron con fe genuina, aceptando a Cristo durante las horas que siguió a esta manifestación inicial, fue estimado en varios miles solo en esa ubicación específica del monte del templo, y todos los 100.000 presentes fueron testigos de estas conversiones dramáticas que no podían ser negadas ni explicadas como fenómeno psicológico o histeria colectiva, porque el sello que aparecía en las frentes de los nuevos creyentes era visible físicamente a cualquiera que mirara y no podía ser removido por ningún medio humano o demoníaco. Y lo que hizo este evento aún más impresionante fue que entre aquellos que fueron sellados había múltiples líderes políticos y religiosos de alto rango que habían venido a Jerusalén específicamente para apoyar al anticristo, y que ahora estaban confesando públicamente que habían estado equivocados, que Jesucristo es el Señor verdadero y que preferirían morir como mártires que continuar sirviendo a la bestia, sabiendo que esto solo llevaría a destrucción eterna. La reacción del anticristo a esta manifestación masiva del poder de Dios fue de furia tan intensa que aquellos cerca de él reportaron que su cuerpo parecía estar vibrando con rabia demoníaca apenas contenida, y ordenó inmediatamente que todos aquellos que habían recibido el sello de Dios fueran arrestados para ejecución inmediata como advertencia a cualquier otro que considerara rechazar su autoridad. Sus guardias comenzaron a moverse entre las multitudes tratando de identificar y capturar a los sellados, pero descubrieron algo extraordinario que los frustró completamente, porque cuando intentaban tocar físicamente a cualquiera que llevaba el sello de Dios eran repelidos por una barrera invisible que los lanzaba hacia atrás con fuerza que en algunos casos les causaba lesiones serias. Y esta protección sobrenatural sobre los sellados sirvió como testimonio adicional de que habían sido marcados por poder divino que excedía completamente cualquier cosa que el anticristo pudiera comandar a pesar de todo el poder demoníaco que estaba canalizando. Pero aunque los sellados estaban protegidos temporalmente por esta barrera sobrenatural, todos comprendían que esta protección no era permanente y que eventualmente el anticristo encontraría maneras de capturarlos y matarlos, especialmente después de que el periodo de 1260 días de ministerio de los 2 testigos terminara y estos fueran permitidos por Dios de ser martirizados como parte del plan profético. Y esta comprensión de que el martirio era prácticamente inevitable para aquellos que permanecieran fieles a Cristo durante la tribulación causaba que la decisión de aceptarlo fuera aún más poderosa y significativa, porque estos nuevos creyentes estaban eligiendo muerte segura en lugar de vida temporal, precisamente porque habían comprendido que la vida eterna con Cristo era infinitamente más valiosa que cualquier cantidad de años adicionales en la tierra sirviendo al anticristo solo para después enfrentar juicio eterno en el lago de fuego. A medida que avanzaba el día 13 de enero y las noticias de lo que había ocurrido en el monte del templo se esparcían globalmente a través de medios de comunicación y redes sociales que todavía estaban funcionando, aunque bajo control creciente del gobierno mundial del anticristo, comenzaron a llegar reportes de manifestaciones similares ocurriendo en otras ubicaciones alrededor del mundo, donde grandes multitudes se habían congregado. En cada caso, el patrón era el mismo. Rayos de luz descendiendo del cielo tocando a individuos específicos que respondían con arrepentimiento genuino y fe en Cristo, resultando en que recibieran el sello visible de Dios en sus frentes, marcándolos como pertenecientes a Él sin importar el costo. Y las estimaciones del número total de personas selladas globalmente, en este solo día, alcanzaban cientos de miles, representando la cosecha más grande de almas, viniendo a Cristo en un solo periodo, desde el día del rapto, cuando millones habían sido convertidos en respuesta a la señal final que había aparecido en el cielo sobre Jerusalén,
Los dos testigos que habían iniciado esta cadena de eventos, a través de su oración, clamando por intervención divina, continuaron profetizando durante las horas restantes del día, declarando que lo que había ocurrido era solo el comienzo de juicios que vendrían sobre el reino del Anticristo, que Dios continuaría llamando a su pueblo durante todo el periodo de tribulación, ofreciendo oportunidad de salvación hasta el último momento posible antes del retorno visible de Cristo, pero que aquellos que continuaran endureciendo sus corazones, rechazando estas oportunidades repetidas, eventualmente cruzarían el punto de no retorno, más allá del cual la capacidad misma de arrepentirse sería removida de ellos como juicio, y serían entregados completamente a sus mentes reprobadas, para creer la mentira del Anticristo hasta su destrucción final. Que advirtieron específicamente sobre la marca de la bestia, que el Anticristo estaba comenzando a implementar globalmente, declarando que cualquiera que recibiera esta marca en su mano derecha o en su frente, sería marcado permanentemente como adorador de la bestia, y no habría ninguna posibilidad de salvación después de recibirla, porque sería sello irrevocable de lealtad al Anticristo que resultaría en beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y ser atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, al final de este 13º día de enero, marcando la conclusión de uno de los días más significativos proféticamente desde el rapto mismo, las 100.000 personas que habían presenciado el milagro masivo del sellamiento, se dispersaban para regresar a sus naciones, llevando consigo testimonios que compartirían con otros sobre lo que habían visto con sus propios ojos. Algunos de estos testigos habían sido transformados por lo que presenciaron, y se unirían a los rangos de creyentes de la tribulación dispuestos a morir antes que negar a Cristo o recibir la marca de la bestia. Otros endurecerían sus corazones aún más contra la verdad, encontrando maneras de racionalizar o negar lo que habían visto, porque reconocer su validez requeriría admitir que habían estado equivocados, y que necesitaban arrepentirse y someterse a Cristo, algo que su orgullo y amor por sus propias vidas no les permitiría hacer. Y el resto caería en algún punto intermedio de confusión e indecisión, prolongando la elección inevitable que eventualmente tendrían que hacer, porque no habría posibilidad de neutralidad durante la tribulación cuando el sistema de la marca de la bestia fuera completamente implementado, y cada persona tuviera que decidir explícitamente si recibirla y poder comprar y vender o rechazarla y enfrentar hambre y persecución, y eventualmente muerte, por negarse a adorar al Anticristo como Dios.